Hola, bienvenido otra vez a mi canal de YouTube, Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este canal se llama Teología 101 porque a mí me gusta la teología, saber algo acerca de Dios y acerca de las obras de Dios, el contenido de la Biblia, estudiar la Biblia, leer libros acerca de la Biblia, hablar de la Biblia. Entonces, mi pasatiempo es realmente mi vida, mi corazón, mi pasión, lo que yo quisiera hacer por el resto de mi vida y aún después. Entonces, teología 101, porque siempre he dicho, no creo que sea tan difícil entender la Biblia. Hay cosas difíciles de entender en la Biblia. Hay cosas que a veces como que nos causan problemas en nuestro entendimiento de la Biblia. Pero honestamente sí, simplemente observamos lo que dice la Biblia. Creo que estamos bien. Es fácil observar la Biblia, entender lo que dice. A veces lo difícil es desaprender lo que hemos aprendido, como confrontarnos en eso de lo que siempre hemos creído, cosas de ese estilo. Y hoy tenemos una lección, yo quisiera decir algo que creo que va a ser chocante para muchos de ustedes. Entonces voy a tomar mi tiempo, no vamos a ir muy rápido, yo voy a tratar de explicarme bien, pero como siempre, solo digo qué es lo que dice la Biblia. Usted no debe creer a este gringo. Este gringo no es ningún pastor, no es ningún maestro. Yo soy uno cualquiera igual que usted. Ok, leo mi Biblia, trato de observar lo que dice la Biblia, trato de tomar lo que dice la Biblia en su debido contexto, pero al final del día, yo soy un hombre. No debe creerme a mí, lo que debe creer es la Biblia. Entonces, estamos estudiando Marcos 10, del versículo 17 al 31. Debido a esto, debido a una página que alguien vio en mi Biblia y las cosas que yo marqué allá, estamos como aprovechando este pasaje, aprovechando algunas dudas que hemos tenido en cuanto a este pasaje o las notas que yo apunté ahí en la página de mi Biblia que compartí en Facebook para ilustrar ciertos principios acerca de nuestro estudio bíblico. Los principios, recuerde, eso es lo que queremos hacer. Estamos tratando de ilustrar tres cosas. Primero, nuestro ciclo de aprendizaje, de cómo aprendemos la Biblia. Además, estamos ilustrando la importancia del contexto acumulativo y vamos a hablar un poco de esto en esta lección, pero más sobre esto luego en la siguiente lección o en las siguientes, que creo que vamos a tomar nuestro tiempo con eso también. Y obviamente estamos hablando de nuestra línea de tiempo como una herramienta clave para aprender la Biblia. Es la herramienta más práctica, más bíblica para poner en contexto cualquier pasaje que estamos estudiando. Entonces, en este estudio de Marcos 10, ¿ok? Del joven rico que se acerca a Cristo Jesús y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Estamos con ciertas observaciones. La primera observación que hicimos, recuerde, es la ubicación de este pasaje. Cuando estamos estudiando Marcos 10 en nuestras Biblias, cuando usted ve a este joven rico acercarse a Cristo Jesús, tiene que preguntarse en la historia, en la línea de tiempo cronológica del contenido de la Biblia, en donde estamos. Entonces nosotros hicimos esta observación, ok, nuestra flecha verde dice aquí. Aquí es donde sucedió Marcos 10, antes de la cruz, antes del Nuevo Testamento, durante la vida terrenal, el ministerio terrenal de Cristo Jesús, durante el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés. Esta es nuestra observación, el evento registrado en Marcos 10, el 17 al 31, la historia del joven rico, tomó lugar durante el Antiguo Testamento porque Cristo no había muerto todavía. Entonces estamos hablando del Antiguo Testamento, no el Nuevo. El Nuevo Testamento se estableció con la muerte de Cristo Jesús cuando derramó su sangre del Nuevo Testamento. ¿Ok? También estamos leyendo historia acerca de un joven durante un tiempo bajo la ley de Moisés. Todavía la ley estaba vigente en aquel entonces y Cristo nació bajo la ley, Cristo cumplió con la ley, no vino para abrogar la ley, vino para cumplir con ella. Entonces vivió toda su vida cumpliendo con la ley. También vemos que el evento
sucedió durante el ministerio terrenal de Jesucristo. Entonces estamos simplemente observando lo que dice la Biblia. ¿Ok? Bien. Creo que estamos bien hasta aquí. Nuestra segunda observación nos llevó un paso más en el estudio del pasaje, como acercándonos más y más a los detalles. Y nos metimos en la historia para ver ciertos sinónimos, ¿ok? Este joven se acerca a Cristo Jesús y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Está preguntando sobre la vida eterna. Entonces, cuando Cristo se refiere a esto, dice que está hablando acerca de entrar en el reino de Dios. Se repite 3 veces, entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios es lo mismo que heredar la vida eterna. Los discípulos que están viendo y escuchando toda esta conversación, ellos lo entienden como ser salvo. Ser salvo. Y Cristo se refiere a esto de entrar en el reino y ser salvo como algo en el siglo venidero, como una esperanza futura, es recibir la vida eterna. Entonces, nuestra segunda observación en el video anterior es esta. Estas 3 cosas son sinónimos. Para un judío, ¿ok? Para Israel, la salvación es una esperanza futura de entrar en el reino prometido y ahí recibir la vida eterna. Cuando un judío, un israelita, habla de la vida eterna, ¿ok? En el contexto del Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés, está hablando de ser salvo en el reino en el siglo venidero, ¿ok? Si usted no se acuerda de todo eso, pues tiene que rebobinar el video para escucharlo otra vez. Entonces, eso es nuestro repaso. Lo que quisiera es ya meternos en lo que es más detalles, ¿ok? Y con la ubicación estamos como viendo el pasaje en su contexto de la historia, como un vistazo más general, más panorámico. Nos acercamos un poco más leyendo y solo observando los sinónimos. Y en este momento ya vamos a acercarnos más y meternos en más detalles en cuanto a la respuesta de Cristo Jesús a este joven, ¿ok? Entonces, observe, es que solo vamos a analizar esta parte del pasaje hoy. Entonces, fíjese bien en lo que Cristo le dice. El joven se acerca, ¿ok? Al salir él, Cristo, para seguir su camino, vino uno, este es el joven corriendo, hincado la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Ok? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces el joven le pregunta al Señor acerca de qué tiene que hacer. ¿Ok? Fíjese, esto es lo que está preguntando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ok? Entonces, cuando uno dice hacer, está hablando de obras. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál obra tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Ok? Observe otra vez, cuando él dice heredar, está con una perspectiva futura. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es por eso que yo dije, nosotros los cristianos hoy en día no heredamos la vida eterna. Nosotros lo recibimos en el pasado por nacer de nuevo. Los que son herederos de la vida eterna, como dice en Hebreos capítulo 1, creo que es 1, es Hebreos 1 o Hebreos 2, son los judíos, ¿ok? En este contexto, es el mismo contexto, heredar la vida eterna. Es la perspectiva futura de la salvación, la vida eterna en la mente de israelita durante el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés. Bien, él está preguntando sobre heredar en el futuro la vida eterna, ¿ok? Cristo le contesta, Arguillo aquí, como que refiriéndose a su deidad, porque me llamas bueno, ninguno hay bueno sino solo Dios, como que preguntándole, entonces, ¿qué? Me está llamando Dios, pero luego brinca hasta su respuesta a la pregunta. Entonces, aquí tenemos la respuesta de Cristo Jesús a la pregunta de ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las obras que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces, lo que necesitamos ver no es solo lo que Cristo dijo, pero fíjese también en lo que Cristo no dijo, lo que Cristo no hizo. No le corrigió, no le corrige. Porque si yo le digo a usted, ok, ¿qué tengo que hacer para
para ser salvo. Usted dice ahí tiene que arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús. Y sabemos que no estamos hablando de ninguna obra. No tengo que caminar 10 kilómetros, no tengo que brincar 100 veces, no tengo que hacer nada, es arrepentirme y poner mi fe en Cristo Jesús. Pero vea lo que Cristo dice y le da la respuesta sin corregirle. No le dice, ay, pero está equivocado porque no va a heredar la vida eterna por las obras, no por lo que usted hace, ¿ok? Él simplemente señala las obras que él tiene que hacer. Y las obras que uno tiene que hacer en este contexto son los mandamientos de la ley de Moisés. Entonces, los mandamientos de la ley, los 10 mandamientos. Esto es lo que Cristo dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, Cristo no le corrige, ¿ok? Sino que le señala la ley y la ley que este joven tiene que guardar para heredar la vida eterna. O sea, le indica algunos de los 10 mandamientos, le refiere a la ley, ¿ok? A la ley. Entonces, es decir, que Cristo no le corrige en cuanto a las obras que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Más bien, le señala las obras que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y son las obras de los 10 mandamientos, que es más o menos la ley de Moisés, ¿ok? El joven dice, vea lo que el joven dice. Respondiendo, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿ok? Entonces yo digo, ¿en serio? Bueno, entonces, ¿qué es lo que Cristo dice? Y otra vez, vemos la respuesta de Cristo Jesús a esto. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, y dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces, otra vez, solamente observe lo que estamos viendo. Cristo no le corrige. ¿Ok? Este joven dice: todo esto he guardado desde mi juventud. Cristo no le dijo: ay, papito, pero estás equivocado. Usted ha violado la ley igual que todos los demás. No. Él le dice: una cosa te falta. ¿Ok? Usted tiene todo esto. ¿Ok? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero una cosa te falta. Y la cosa que le falta es la devoción singular. Devoción singular a Dios. Dice: vende todo lo que tienes, ven, sígueme, ¿ok? Déjelo todo, todo lo tuyo, déjalo todo, sígueme. Entonces, lo que él hace es llamar al joven a la devoción singular a él. Y este es el asunto. Él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esto es lo que causó la condenación de este joven. No la ley, los mandamientos. Cristo dice que fue la devoción, de que este joven tenía muchas posesiones, mucha riqueza y no quería dejarlo todo para seguir a Cristo Jesús. Entonces, el problema no era la obediencia a la ley de este joven. El problema era su devoción al Señor. Él quería sus riquezas más que quería seguir a Dios. Ok. Ya vamos a ir lento desde este punto, porque yo voy a decir algunas cosas que creo que van a ser chocantes. Algunos que están viendo este video van a entender lo que estoy diciendo. Entonces yo voy a tratar de decir lo que quiero decir con calma. Esto es lo que sí sabemos, porque cuando yo digo esto, Cristo no le corrige. Está preguntando acerca de qué obras tiene que hacer para ser salvo. Entonces yo digo, lo que tiene que hacer para ser salvo es guardar los mandamientos. Cuando el joven responde que ha guardado todos los mandamientos de la ley, Cristo no le corrige. Da por sentado que esta es la verdad. Okay, él sigue diciendo, ok, lo que le falta es devoción singular a Dios. Y el muchacho no quiere dejar sus posesiones para seguir a Dios. Ok, usted puede decir, pero eso es idolatría. Ok, yo entiendo. Pero Cristo no lo llama así, simplemente lo llama a la devoción singular.
Yo he estado hablando de esto. Yo he estado diciendo que lo que tenemos aquí son obras para la salvación. Y cuando yo digo esto debe causarle a usted un problema en la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque si usted está siguiendo estos videos, seguro usted ha leído la Biblia. Nadie más va a seguir estos videos escuchándome a mí hablar de mis estudios bíblicos y todo lo que tengo en mente de la teología. Ok, Gálatas 2:16. Esta es la verdad y usted lo sabe. La Biblia dice sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pero Greg, usted acaba de decir que este joven podría haber recibido la salvación por las obras. Espere, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ok. Entonces sabemos lo que dice la Biblia. Sabemos que por las obras de la ley nadie será salvo. Okay. Pero otra vez en el versículo 19 veo lo que acabamos de ver. Cristo dice que por las obras de la ley el joven puede heredar en el futuro la vida eterna. O sea, puede ser salvo, como dicen los discípulos en el versículo 26. Puede ser salvo por las obras de la ley. El joven, cuando él dice que ha cumplido con aquellos mandamientos, todo esto de los mandamientos, Cristo en el versículo 21 no dice lo contrario, no dice que no lo había hecho, no lo corrige. ¿Ok? Entonces, vea, esto es lo que tenemos que entender. Porque vemos lo que uno podría decir que es una contradicción aparente. No es una contradicción. Tenemos aquí obras, pero aquí las obras no son para la salvación, pero aquí vemos que la vida eterna depende de las obras. Entonces, ¿qué es lo que contradicción? No, contexto, ¿ok? Fíjese en lo que dice la Biblia, porque también esto es lo que tenemos que entender, ¿ok? Tenemos que... Lo que pasa es que hemos aprendido algo malo. Okay. Es como siempre estamos creciendo en la Biblia y siempre estamos desaprendiendo mientras que estamos aprendiendo. Hemos aprendido algo malo en cuanto a las obras y la salvación, algo que nos ciega los ojos para que no podamos ver la verdad que este pasaje en Marcos 10 destaca, y es una verdad obvia. Yo le digo una vez que yo no sé, tal vez usted se molesta conmigo y no quiere verlo, pero una vez que yo le señale esto, usted va a decir, sí, claro, es autoevidente. Es algo tan fácil de ver en todo el Antiguo Testamento que yo digo que es autoevidente. Y es esto. Las obras pueden formar una condición de la salvación sin ser obras meritorias, o sea, obras de mérito. Okay, hermanos, yo voy a detenerme aquí un segundo, 2 segundos para que usted pueda leer esto otra vez, para que pueda tratar de asimilarlo. Esto es sumamente importante cuando estamos hablando de la soteriología en la Biblia, cuando estamos hablando de la salvación en la Biblia, de cómo es que la gente es salva. Nosotros lo que hacemos es que cometemos los anacronismos, poniendo una doctrina fuera de su debido contexto en la historia, en otro tiempo, un evento, algo, en un tiempo equivocado. Y si nosotros decimos que nosotros somos salvos por la gracia por medio de la fe, poniendo nuestra fe y confianza en Cristo, su obra en la cruz, tenemos toda la razón. Pero una vez que brincamos esto para luego llegar a decir, nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz para nuestra salvación. La gente en el Antiguo Testamento miraba hacia adelante a la cruz, pero era la misma fe y la misma salvación. Esto no es bíblico. Es una invención de los hombres y es un anacronismo, ¿ok? Y yo voy a explicarle por qué. Entonces, solo fíjese en esto. Obras pueden formar una condición de la salvación sin ser obras meritorias, o sea, obras de mérito. Ok, permíteme explicarme. Obras
meritorias. Cuando yo estoy hablando de obras de mérito, ¿ok? Quiero decir obras que uno hace que merecen la salvación, que por las obras que yo hago, yo merezco la salvación. Obras por las cuales yo me justifico delante de Dios. ¿Okay? Estas son obras meritorias. Y Romanos 10, versículo 3, habla de estas obras meritorias. Porque ignorando, hablando de los judíos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este es el mal uso de la ley, ese es el mal uso de las obras, diciendo que yo voy, por las obras, yo voy a establecer mi propia justicia. Yo voy a hacer tal y cual cosa y yo voy a ser justo delante de Dios. ¿Ok? ¿De dónde sale este pensamiento? Sale de la Biblia. Sale de la justicia, la misma justicia de Dios. Ok, échese para atrás, ok. Piense en cómo funciona un sistema de justicia. Ok, lejos de la Biblia, yo soy policía, yo siempre estoy arrestando a la gente, llevándola a la cárcel, a la corte, y nos encontramos ahí delante del juez en un tribunal de justicia. Tribunal de justicia dentro del sistema de justicia de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un sistema de justicia, si alguien es inocente, si alguien se justifica, digamos, yo arresto a la persona equivocada, llevamos el caso delante del juez en el tribunal para un juzgado. Y luego se determina que el hombre que yo arresté realmente era el hombre equivocado y yo me equivoqué, entonces el hombre es inocente. ¿Qué? ¿Tiene que ir a la cárcel? Si ya con la prueba se comprueba que ese hombre es inocente, ¿tiene que ir a la cárcel? ¿Tiene que llevar el castigo? ¿Tiene que ser castigado? No. El sistema de justicia dice, ese hombre es inocente, es justo. No hizo el crimen, él es inocente. Okay, pero si llevo a alguien delante del juez y es realmente culpable, y con evidencia, con información, con testimonios y todo, comprueba que el hombre, aunque él lo confiesa, sí, yo lo hice. Entonces, un sistema de justicia tiene que decirle a él, es culpable. Así es como funciona un sistema de justicia. Ahora lleve esta idea sencilla, general, de un sistema de justicia a la Biblia, a nuestra relación con Dios. Porque Dios es el juez justo, es juez justo de las naciones. Dios es juez justo. Dios no es, como decimos en Costa Rica, no es ningún juez choricero. Ok, el juez choricero es el que recibió un poco de platica como para tomar una decisión a favor del que le paga. Ok, Dios no es ningún choricero. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es justo y el 100% justo. No hay ningunas tinieblas en él. Es que la justicia de Dios es perfecta. Ok, y creo que estamos de acuerdo en esto. Entonces, delante de Dios, si yo digo, nunca he pecado. Supongamos, nunca he pecado. ¿Será justo o injusto condenarme al castigo del infierno y el lago de fuego? Sería injusto. Si yo soy justo, si nunca he pecado, si nunca jamás he violado la ley que Dios estableció en las estipulaciones de todos los pactos, si yo nunca he violado ninguna ley, ni en lo más mínimo, yo llego delante del juez y el juez dice, Dios dice, ay, el hombre es justo, nunca ha hecho nada malo. Entonces entre en el reino de Dios y usted lo merece. Este es un sistema de justicia. Vean lo que dice Romanos, ahora en la pantalla aquí. Romanos 2 del 5 al 11. Este es el sistema de justicia que se estableció en la Biblia. Pablo dice, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ok, el juicio de Dios es justo. Cada uno va a recibir lo que merece. Obras meritorias. Cada uno recibe lo que merece. ¿Ok?
el cual Dios, el juez justo, pagará a cada uno conforme a sus, ¿qué? Obras. Y fíjese bien, aquí. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Si alguien persevera en bien hacer, en hacer bien en sus obras, buenas obras, Dios le da vida eterna porque lo merece. Pero ira y enojo a los que son contenciosos no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, que quiere decir todos. Pero fíjese bien, ok, junte este versículo aquí con este versículo acá. Gloria, honra, paz a todo el que hace lo bueno. Igual al judío primeramente, también al griego, porque no hay excepción de personas con Dios, porque es un juez justo. No es ningún choricero. ¿Ok? Entonces, este es el sistema de justicia de Dios. Esto es lo que estamos viendo en este sentido. ¿Ok? Dios es justo. Siendo justo, nunca jamás condenará a nadie que no lo merezca. ¿Cuál es el problema? Obvio. Romanos 3, de 9 al 18. Este es el problema. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se puede leer toda la condenación del hombre aquí. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Todos. Están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ¿qué? Ni aun uno. ¿Por qué? Porque ¿quién hace lo bueno siempre? Me explico. El hecho es que nosotros hemos hecho lo malo. Vea, si usted no hace nada indebido, merece la salvación, merece entrar en el reino, no merece la condenación. Pero si uno hace todo lo que debe, merece la salvación, merece la recompensa, no la condenación. Ok, pero el problema es que merecemos el castigo porque hemos violado la ley de Dios. No hay nadie bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Todos estamos bajo pecado. Es que todos hemos pecado. Todos hemos violado la ley. Ok, una ley escrita, lo que sea. Entonces, si hablamos de esto, es que obras meritorias, obras de mérito. ¿Qué es lo que merecemos por nuestras obras? Y yo digo esto, estoy destacando esto para que no haya ningún malentendido. Por nuestras obras, esto es lo que merecemos. Vea lo que tengo en la pantalla. Génesis 2:17. Desde el principio, desde la creación del hombre y nuestra raza, Adán y Eva, Dios dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Aunque entonces Dios pronuncia la pena de muerte sobre el pecado. Usted viola mi ley, estipulación del pacto ahí, del pacto de Edén. Si usted viola esta estipulación, la ley que se estableció en el pacto de Edén, usted va a morir. ¿Qué hicieron? ¿Ok? Eva comió, Adán comió y murieron. Ya violaron lo que Dios estableció. Entonces, es lo que dice Dios en Ezequiel 18:4. Creo que la frase es muy fácil de entender. El alma que pecare, esa morirá. Por las obras, por lo que nosotros hacemos, nuestras obras meritorias, nuestras obras de mérito, nos hacen merecer la muerte, el castigo, porque hemos pecado. Lo mismo que vemos en Romanos 6:23, que la paga del pecado, lo que nosotros recibimos como un salario, lo que recibimos por nuestras obras es muerte. Es Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto qué? Todos pecaron. Entonces, vea, cuando estamos hablando de obras meritorias, nosotros merecemos
el castigo por nuestras obras. Nosotros merecemos la condenación por nuestras obras. Por nuestras obras merecemos el infierno y el lago de fuego, el castigo, la ira de Dios. Estamos bien, porque yo quiero que esto quede claro. Porque en este momento yo voy a decirle algo que puede ser que se suene chocante. ¿Ok? Chocante. Aquí está una provisión en el Antiguo Testamento. Dios, por su pura gracia, por su pura misericordia, piensa, estamos en contexto aquí, Génesis capítulo 3, justo después del pecado de Adán y Eva. Justo después de pronunciar lo que llamamos la maldición sobre la mujer, sobre el hombre, de sudar trabajando la mujer con sus dolores de preñeces, es el pacto de Adán, ¿ok? Toda la maldición sobre el hombre. Y llegamos a Génesis 3:21. Y la Biblia dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí es donde vemos la institución en donde Dios comenzó el Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir por Antiguo Testamento? Esto es algo que vamos a estudiar en mucho detalle dentro de unas pocas semanas, ¿ok? Es decir, que casi todo eso es Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué? Porque Dios pronunció la sentencia de la muerte sobre la violación de su ley. Que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, si usted peca, tiene que morir. Lo que Dios establece en el Antiguo Testamento es un sacrificio sustituto. Pero en el Antiguo Testamento es un sustituto que es un animal. ¿Ok? Este es el Antiguo Testamento. Un sistema de sacrificios sustitutos. ¿Ok? Que el animal muere en el lugar del pecador para que el pecador puede experimentar la remisión de pecados hasta la muerte de Cristo en la cruz que lo pagó todo. ¿Ok? Entonces Dios establece el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el sistema de sacrificios sustitutos que el animal muere en vez del hombre, en vez del pecador. ¿Ok? Esto es lo que estamos viendo en Génesis 3:21, el establecimiento del Antiguo Testamento. Bien. Ok. Observe en el siguiente capítulo, Génesis capítulo 4, observe lo que vemos en la Biblia. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, ¿ok? Él llevó como el fruto de la tierra, el fruto de su trabajo en la tierra, vegetales, frutas, el trabajo de sus manos. Y ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Ok? Vea lo que Dios le dice. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñoreas de él. Abel trajo una oveja. Esta es una obra. ¿Quién trajo la oveja? Abel. ¿Quién hizo la obra? Abel. Cuando Abel hizo la obra de traer un animal y matar este animal, tal como Dios estableció en el Antiguo Testamento, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, lo aceptó por su ofrenda del animal sustituto, su sacrificio sustituto, que el animal murió en su lugar. ¿Ok? Obviamente, eso es lo que estoy diciendo. Obviamente,
traer un animal a un altar y matarlo no hace que el hombre merezca la salvación. Abel, siendo un pecador, merece el infierno. Por sus obras está condenado. Pero por el acuerdo formal que Dios estableció, que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, Abel, por su obra de traer al animal el sacrificio sustituto, matarlo tal como Dios lo hizo, él queda acepto por su sacrificio. ¿Ok? No es que merece la salvación por sus obras. ¿Ok? Sus obras forman una condición de su salvación. Entonces, fíjese en lo opuesto aquí abajo con Caín. Dios requiere un animal, que un animal muera, que haya derramamiento de sangre para que haya remisión de pecados. ¿Ok? Dios requiere que el pecador haga lo que Dios estableció. Esto es lo que Abel hizo, eso es lo que Caín no hizo. Si el hombre lo hace, queda bien con Dios. Si el hombre no lo hace, queda condenado. Porque vea, si bien hiciereis obras, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos obras. Las obras se hacen. Entonces, ¿cuál obra? Ofrecer el sacrificio que Dios quiere. Matar al animal en su lugar. Si bien hiciereis, si haces las obras que yo quiero, dice Dios, ¿no serás enaltecido? Si no haces las obras, ¿qué? El pecado está a la puerta, porque sin derramar sangre no se hace remisión. Entonces, cuando estamos hablando de obras para la salvación, y sí, yo estoy hablando acerca de las obras para la salvación, ¿ok? No estoy hablando de obras de mérito. Por nuestras obras merecemos la condenación, merecemos el infierno, no la salvación, no entrar en el reino, no la vida eterna. No estoy diciendo esto cuando digo obras para la salvación. Estoy hablando de obras de condición. O sea, obras como una condición de salvación. Si uno no hace la obra que Dios estableció, como Caín en el capítulo 4 de Génesis, si no trae el sacrificio indicado, no es salvo, como Caín. Sin embargo, si uno hace la obra como Abel, si uno cumple con el requisito que Dios estableció, Dios lo salva por su gracia, no porque uno lo merece. ¿Ok? Entonces, fíjese en lo que tengo aquí. Las obras pueden formar una condición de la salvación sin ser obras meritorias. ¿Ok? Son obras que Dios estableció como condiciones para recibir la salvación. Es exactamente lo que vemos en Génesis capítulo 4 con Abel y Caín. No son obras de mérito, no estoy diciendo esto. Si uno no llenaba las condiciones, si no hacía las obras que Dios dijo que tenía que hacer para ser salvo, no era salvo, como Caín. ¿Okay? Si uno llenó las condiciones, si uno hizo las obras que Dios dijo que tenía que hacer para ser salvo, fue salvo, no por las obras, en el sentido de obras meritorias, fue salvo por la gracia de Dios como Abel. Entonces, en este punto de nuestro estudio tenemos que hablar de los pactos. Porque no vamos a entender esta cuestión de la salvación, la soteriología, las obras, no vamos a entenderlas si no entendemos los pactos.
¿Ok? Y hermanos, nada, realmente nada ha cambiado. Nosotros también somos salvos por las obras. Solo es que estamos salvos por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Porque recuerden, nosotros hoy en día, nosotros no estamos viviendo bajo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que Dios estableció, fíjense, en Génesis 3:21. Nosotros estamos viviendo bajo el Nuevo Testamento. Bajo el Antiguo Testamento, uno mismo tenía que llevar su sacrificio sustituto de un animal al altar y derramar su sangre. Una obra. Si no lo hacía, si no hacía esa obra, no tenía la salvación. Nosotros, ¿quién hizo la obra del sacrificio para remisión de pecados? Cristo Jesús. Es por eso que decimos nosotros hoy en día que por las obras no se salva. Cristo hizo todas las obras para nosotros. Sin embargo, vemos durante todo el Antiguo Testamento, que las obras forman una condición de salvación. No son obras meritorias, pero sí forman una condición de la salvación. Si uno no hacía la obra, no tenía la salvación. Si no ofrecía el sacrificio, si no ofreció ningún sacrificio, no tenía la salvación. Como Caín. Génesis capítulo 4. Es exactamente lo que vemos aquí en Génesis capítulo 4. ¿Ok? Entonces, tenemos que hablar de los pactos. Para entender la soteriología de quien sea, ahora estamos hablando de la soteriología de Israel en Marcos 10, pero para entender esta cuestión de la soteriología en la Biblia, tenemos que entender esta doctrina dentro de su contexto, y es un contexto acumulativo, y esto requiere un conocimiento de los pactos. Porque cuando hablamos de este joven en Marcos 10 bajo la ley no es el primer pacto que Dios estableció con los hombres. Ok, aquí tenemos el pacto de Moisés que estableció la ley de Moisés, pero antes tenemos el pacto de Abraham, antes tenemos el pacto de Noé, antes tenemos el pacto de Adán, ok, lo que vimos en cuanto al establecimiento del Antiguo Testamento en Génesis capítulo 3, pero aún antes tenemos el pacto de Edén. Todo esto habla de un contexto acumulativo. Usted no puede entender el pacto de Adán si no entiende el pacto de Edén. Y no vamos a entender el pacto de Noé si no entendemos esos dos pactos anteriores. Entonces ahí vamos con nuestro contexto acumulativo. Nosotros tenemos que hablar un poco acerca de los pactos en la Biblia. Porque en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el hombre se relaciona con Dios por medio de los pactos. O sea, Dios le dice al hombre cómo es que el hombre debe vivir. ¿Qué debe hacer dentro de las estipulaciones de los 8 pactos principales que él hizo con los hombres? Es por eso, otra vez con la cita de Scofield, ¿se acuerda? Esta cita de Scofield, toda la escritura cristaliza alrededor de los 8 grandes pactos. ¿Ok? Para decirlo de otra manera, es decirlo así, Dios estableció las reglas de la casa. Nosotros viviendo aquí en la tierra, aquí en la casa de Dios, en la creación, Dios estableció las reglas de este reino en donde estamos viviendo en la creación, reglas de la casa en las estipulaciones de los pactos. Si el hombre sigue las reglas, anda bien con Dios. Si el hombre infringe las reglas, ya tiene problemas con Dios. ¿Por qué es que usted cree que la salvación, el lenguaje de la salvación en toda la Biblia es lenguaje legal? Cuando estamos hablando de la salvación, estamos hablando de un sistema de justicia, es algo legal. Cuando estamos hablando de la salvación, estamos hablando de castigo, de recompensa, de condenación, de inocencia, de ser justo, de ser juzgado, porque siempre viene dentro de este lenguaje legal. Porque estamos hablando de las estipulaciones de los pactos que son acuerdos formales entre Dios y los hombres. Y cada pacto tiene ciertas estipulaciones y las estipulaciones son leyes. Si el hombre sigue las estipulaciones, si obedece a las leyes de los pactos, está bien. Pero en el momento que viola la ley, cuando quiebra la ley, cuando infringe las reglas, ya tiene problemas con Dios. Entonces,
empezando con el siguiente video, vamos a ver algo muy breve en cuanto a los 8 pactos principales que Dios hizo con el hombre. Son 8, vean, son 3 con todos los hombres. A ver, pacto de Edén, pacto de Adán, pacto de Noé. Dios hizo estos 3 pactos con todos los hombres. Y luego empieza con el pacto de Abraham a trabajar con pactos y la nación de Israel, aún hasta el nuevo pacto. Entonces, empezando en el siguiente video, vamos a hablar sobre esos pactos. Entonces, esto es para hoy, obras para la salvación. En el Antiguo Testamento lo que vemos es fe más obras. Fe más obras. Abel tenía fe. No estoy diciendo lo contrario. Él tenía fe. A ver si tengo algo. Creo que tengo algo aquí. Es Romanos. Génesis 3, Génesis 4. No lo destaqué. Pero si usted lee Hebreos capítulo 11, creo que es el versículo 4. Hebreos 11, 4. Usted va a ver que Abel trajo su sacrificio por fe. Un elemento de fe y trajo su sacrificio, obras. Durante todo el Antiguo Testamento, eso es lo que vemos. La salvación es fe por obras. Fe y obras, disculpe, es por fe más obras. Fe más obras. Uno puede tener fe, pero si falta la obra, no es salvo. Sí, puede ser que tenga el sacrificio, pero si no tiene fe, no es salvo. Fe más obras. No son obras meritorias, ¿ok? No son obras de mérito. No es que las obras nos hacen justos delante de Dios. No, Dios nos justifica. Dios nos justifica. En el Antiguo Testamento había derramamiento de sangre por la mano del pecador. Él tenía que ofrecer el sacrificio sustituto de un animal, según el Antiguo Testamento. Y cuando hacía eso con fe en Dios, en fe en su sacrificio, fe en la palabra de Dios y el acuerdo que Dios estableció con él, entonces recibió la salvación. Pero como con Israel, no era una salvación fijo como nosotros, no nació de nuevo porque ellos no nacieron de nuevo, Cristo no había muerto todavía. La soteriología de Israel en su debido contexto acumulativo. Es una soteriología que se basa en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés hasta la cruz de Cristo Jesús. Entonces, va a ser muy importante que entendamos los 8 pactos. Yo le invito, por favor, medite en esta verdad. Okay, repase los pasajes, si esto es que causa problemas ahí en su mente como para decir que ¿cómo es posible que el hombre tiene que hacer una obra para ser salvo? Repase lo que dije, repase los pasajes bíblicos, qué es lo que dice la Biblia, simplemente observe lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, como en Génesis capítulo 4, como a través de todo el Antiguo Testamento, el hombre tenía que tener fe. Ok, está bien, tenía que tener fe, pero también tenía que tener ciertas obras para ser salvo. Ok, conforme al Antiguo Testamento. Esto es lo que estamos diciendo. Ahora, como siempre, yo le invito, si usted quiere hablar más sobre este asunto, hacer preguntas, puede mandarme un correo electrónico, un mensaje privado por Facebook, por Messenger. No hay ningún problema. Quisiera llevar la conversación sobre esta enseñanza ahí en Facebook, no aquí en YouTube. Entonces, si no es un amigo mío ahí en Facebook, que me mande una solicitación para que seamos amigos allá y conversemos sobre este asunto. Si está por aquí en Kansas City, ok, la ciudad de Kansas, yo vivo cerca de la ciudad de Kansas, yo le invito a mi iglesia. Yo siempre pongo toda la información aquí en la descripción de este video, además de otros vínculos de interés. Entonces, quisiera conocerlo. Si usted quiere pasar un domingo en la mañana conmigo, o no sé, ir a comer un taco juntos, pues con mucho gusto. Mándeme un mensaje, hablemos. Y si no, si usted está en otro país, siga fiel, y gracias por haber escuchado estas enseñanzas. Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube, y también gracias por seguir la enseñanza. Lo que yo quisiera es simplemente sacar la buena doctrina, la sana doctrina, porque con base en la sana doctrina podemos vivir sanas vidas, ¿ok? Y saber que estamos viviendo vidas agradables a Dios. Entonces, como siempre digo, aprendamos la Biblia.
en su debido contexto, con la hermenéutica normal y literal, simplemente viendo lo que dice la Biblia, observando lo que dice la Biblia, aprendamos la escritura, es la revelación especial que Dios nos ha dado para que podamos conocerlo y saber acerca de sus obras, saber lo que Él espera de nosotros. Aprendamos la Biblia para hacer lo que ella nos dice, que quiere decir que hay cosas que la Biblia dice en otro contexto. Vamos a hablar más sobre esto, contexto acumulativo. Entonces vamos a llevar varias, creo que varias enseñanzas, un par de videos, 2 o 3, hablando de eso de los pactos. Quisiera darle como un vistazo panorámico, un resumen de los pactos, no metiéndonos en los detalles, pero sí viendo los pactos de cerca suficientemente bien como para entender el contexto acumulativo de Marcos 10. Entonces yo creo que va a ser muy interesante, espero que vuelva. Y si no, pues que Dios se bendiga mucho en su andar con Él, que sea un andar que se base en la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.